Estamos con Ariel Elger, secretario del Partido Comunista de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Comité Central. Ariel, queríamos preguntarte para la TV Sindical las primeras impresiones después de este acto rodeado de solidaridad, de compañerismo y de presencias internacionales de cara a las luchas que se vienen. Bueno, sin lugar a dudas es un acto importante para nosotros, es el acto aniversario de nuestro 108, un acto que se inscribe en los actos que estamos haciendo en todas las provincias, a lo ancho y a lo largo de nuestra patria, y un acto que recibió los saludos internacionales de todos los partidos hermanos del continente latinoamericano y del mundo, donde también tuvo la presencia física de camaradas de Cuba, de Vietnam, de China, de Colombia, donde hubo otras fuerzas políticas, de Unidad Popular, de Libres del Sur, del Espacio de la Dignidad, bueno, una cantidad de organizaciones sociales, sindicales, con Pedro Guasesco. Por lo tanto, este ha sido un acto rodeado internacionalmente, rodeado nacionalmente, en donde nos pone en el eje central de la tarea de la etapa, ¿no? Que es que el antiimperialismo es la estrategia y la táctica de la revolución. Ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío, en eso nos embarca los discursos de nuestro secretario general y con la convicción de que frente a un escenario tan oscuro, donde Trump y Estados Unidos plantea la guerra, donde aumenta el presupuesto militar, los pueblos de Latinoamérica, el movimiento trabajador, los jóvenes, los estudiantes, juntos en un frente antiimperialista, en un frente patriótico, en un frente de liberación nacional, construiremos los desafíos de la lucha, construiremos los desafíos de un programa transformador, los desafíos de construir la esperanza para el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano y caribeño. Estamos con Solana López, secretaria de Género del Partido Comunista de la Argentina y coordinadora de la Corriente Nacional Loana Berkins. Queríamos preguntarte en este año que va a estar enmarcado por la particularidad de los 50 años que se cumplen del último golpe de Estado genocida, ¿no? Y de también todos los recortes en políticas de género que se van a profundizar, cuáles son los principales desafíos y luchas y cómo va a estar el partido de cara a ellas, ¿no? Bueno, a 50 años del golpe hay una derecha que sigue insistiendo en nuestro país, en la región y en el mundo de desplegar sus políticas colonialistas a sangre y fuego. Lo que ha sucedido en Venezuela no escapa de lo que fue en su momento el Plan Cóndor. Por eso el desafío principal de esta etapa es poder organizarnos, sobre todo lo que es el conjunto de las organizaciones revolucionarias para fortalecer el antiimperialismo en nuestra región y entender que la lucha por los derechos humanos empezó con la condena a los genocidas, pero no termina ahí. La lucha por los derechos humanos, en definitiva, es poder conquistar el socialismo. Estamos con Marcelo Rodríguez también, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista y director del CEFMA, del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti. Bueno, Marcelo, el acto estuvo atravesado por un fuerte contenido internacional y antiimperialista en esta coyuntura. ¿Qué primeras reflexiones podés tener acerca de eso? Enmarcada esta coyuntura, ¿no?, en el ataque criminal del imperialismo no solo contra nuestra América, sino en diferentes partes del mundo. Sí, como no podía ser otra forma para los y las comunistas, la coyuntura en este momento es fundamental trabajar en una, como bien dijo Jorge Kreines en su discurso, en la construcción de un gran frente antiimperialista. La agresión de los Estados Unidos sobre nuestra América, la revisión de la doctrina Trump la doctrina Monroe, con el corolario Trump en estos momentos, nos demuestra que el antiimperialismo sigue siendo la táctica y la estrategia de la revolución, como bien remarcó Jorge en su discurso, y por eso los comunistas y las comunistas estamos firmes en eso, y fue un eje fundamental de este acto por nuestro 108 aniversario. Creemos que la agresión a Venezuela demuestra hasta dónde es capaz de llegar el imperialismo estadounidense para tratar de defender esa mellada hegemonía que se ve amenazada en este momento en el mundo, y reclamamos con toda nuestra firmeza la libertad de Nicolás Maduro, de la diputada Cilia, y su regreso a Venezuela para ejercer los cargos para los que fueron democráticamente electos por su pueblo.
Y estamos también con Nicolás Ramos, miembro del secretariado del Partido Comunista de la Provincia de Buenos Aires y del Comité Central del Partido Comunista. Bueno, Nicolás, las primeras reflexiones de cara a los desafíos que quedan planteados, ¿no? Por una construcción de una alternativa y en la necesidad de unir todas las luchas hoy más que nunca. Bueno, sí, nos queda un año por delante que nos requiere el compromiso y la necesidad de poder construir una unidad en el marco de la resistencia a las políticas de antiobrera, antitrabajadores del gobierno de Milei, y para que Argentina no deje de ser un enclave de avanzada de la derecha internacional, de los planes de pauperización de las fuerzas de trabajo, de entrega de los recursos naturales, de destrucción del patrimonio nacional. Y bueno, para esa pelea de resistencia que tiene que hacer ese pueblo es necesaria la más amplia unidad, y en el marco de la construcción de esa más amplia unidad en la resistencia, también construir la alternativa política que pueda construir su programa, su referencia, su identidad en el marco de esa lucha, de esa resistencia, para un programa transformador por la recuperación de la nación en manos del pueblo, de las mayorías, para un gobierno, para recuperar el gobierno en cuanto se pueda, de manos de la derecha, de manos del antipueblo, para los trabajadores, para el conjunto de las fuerzas populares, que en una unidad amplia, pero al mismo tiempo con la profundidad suficiente para poder garantizar que se aplique un plan que no defraude a ese pueblo que tanto lucha, tanto resiste y tanto sufre cuando los gobiernos populares o los que se llaman gobiernos populares claudican en sus reivindicaciones. Estamos también con Gustavo Muñoz, coordinador del Movimiento Territorial Liberación. Bueno, Gustavo, una primera reflexión desde el territorio, desde la lucha de los barrios profundos, ¿no?, de cara a los desafíos que quedan planteados en este acto que se nos vienen en el 2026. No, en primer lugar, la verdad que muy contento de haber participado de este acto, años de historia, de lucha junto a la clase trabajadora, combatiendo el capitalismo, luchando siempre por un mundo mejor para nosotros, para los y las comunistas, es el socialismo, el comunismo, y la verdad que en un contexto tan complicado como vos planteabas, ¿no?, en esta situación para los barrios, para los sectores más populares, con un gobierno que nos hambrea, que nos reprime, como reprime y hambrea a los jubilados, es importante este tipo de actos, es importante que los y las comunistas nos reencontremos junto con su corriente, con sus herramientas, y que quede muy claro el mensaje que se tiró acá. Una unidad con cuerpo propia, unidad de clase. Acá hay una cuestión clara, la plantea hoy Jorge: o se está con los monopolios o se está de nuestro lado. Es del lado de la clase donde tenemos que estar todos los trabajadores y las trabajadoras. Estoy convencido que con unidad, con mucho más unidad, pero con mucho cuerpo también y mucha cabeza, podemos construir una alternativa política que eche definitivamente a este gobierno y que pueda realmente profundizar un gobierno popular que permita que los argentinos no solo estemos viviendo como corresponde, sino que estemos integrados a la patria grande. Se remarcó muy claro y muy puntualmente la solidaridad con nuestra Venezuela bolivariana, la solidaridad con el presidente legítimo Nicolás Maduro y con el pueblo de Palestina. Estaremos siempre del lado de la clase, del lado de los pueblos del mundo, del lado de los revolucionarios. ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva el Partido Comunista! Investigadora del CONICET, miembro de la dirección de ATE Capital y coordinadora de la corriente Liberación de Ciencia y Universidad. Bueno, Nuria, el ajuste feroz que estamos viviendo en la Argentina repercute muy fuertemente también en el sector de la ciencia y de la universidad, ¿no?, con reformas educativas, ajustes universitarios. En este contexto general también, ¿cómo ves las luchas particulares del sector? Bueno, efectivamente Javier Milei quiere destruir el sistema científico, tecnológico y universitario público que tenemos en nuestro país, que es un sistema que, con todos sus bemoles, es un sistema ejemplar, precisamente porque es un sistema público, porque la universidad es gratuita, porque es una universidad pública y gratuita muy extendida a lo largo y ancho de nuestro país, que tiene no solo millones de estudiantes universitarios, sino que además tiene un acercamiento al territorio concreto muy profundo, muy arraigado. Eso lo quiere destruir. No solo quiere destruir
que los docentes demos clase, que lleguemos a fin de mes, no solo quiere precarizar más aún nuestro trabajo, no solo quiere mercantilizar aquellas áreas que son apetecibles para las empresas, sino que además lo que quiere es destruir un sistema forjado en 1918. Y ahí hay un elemento central vinculado con la historia de nuestro partido, con este 108 aniversario de nuestro partido, que es que el Partido Comunista y la Federación Juvenil Comunista participaron durante todos estos 108 años en la conquista de esta universidad y este sistema científico público que tenemos. Participamos dando debates, participamos por el cogobierno, participamos en la reforma universitaria de 1918, participamos luchando por la gratuidad de 1949, participamos en cada una de las luchas contra las reformas que intentaron hacer y hoy en la actualidad estamos precisamente en eso. Hoy el presidente Milei salió a decir que el sistema científico y tecnológico de nuestro país va a participar en un proyecto que lleva adelante el imperialismo norteamericano, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, un proyecto para volver a la Luna. Es difícil pensar algo más innecesario en este momento de la humanidad que volver a la Luna, ¿no? Que una persona, que un humano pise la Luna. El único objetivo de eso es volver a poner satélites de control en nuestro sistema solar y además ir pensando para los magnates, ir pensando lugares donde ir cuando terminen de destruir nuestro planeta. Los pueblos del mundo no necesitamos participar de esos proyectos y hay que decir también que los organismos de ciencia, la Universidad Nacional de La Plata, la CONEA, la CONAE, que el presidente Milei dice que participan de este proyecto, hoy están profundamente desfinanciados. Los trabajadores del sector no llegamos a fin de mes, como la mayoría de los trabajadores de nuestro pueblo, los trabajadores de nuestro sector tampoco llegamos a fin de mes, estamos pluriempleados y a pesar de la grandilocuencia de este supuesto proyecto para volver a la Luna, estamos en pie de lucha. Y eso hay que decirlo, es difícil que inicie el cuatrimestre en las universidades públicas, los salarios son salarios totalmente retrasados, hemos perdido un porcentaje altísimo de nuestro poder adquisitivo y además está incumpliendo la ley, digamos, la ley de financiamiento universitario que él quiso vetar y que además ganamos con la lucha que no la pudiera vetar. Con lo cual estamos en pie de lucha, estamos con un febrero muy caliente viendo cómo movilizamos. Y bueno, nos espera un año de mucho combate, de un combate muy profundamente antiimperialista. La Universidad Pública Argentina y el movimiento universitario siempre fue antiimperialista. Las movilizaciones que hemos hecho contra el golpe de Estado en Chile, contra la guerra de Irak, tenemos múltiples ejemplos en nuestra historia de la participación de los universitarios en el antiimperialismo y en eso estamos. Así que nos espera un año de mucha lucha y mucho combate. Secretario sindical del Partido Comunista de la Argentina, él también es parte de la coordinadora regional de la Federación Sindical Mundial y miembro de la dirección de ATE. Bueno, Nacho, queríamos preguntarte particularmente por todo lo que se viene preparando de cara al rechazo a la reforma laboral, la reforma patronal, la reforma antiobrera que prepara el gobierno, que dará pie a un año que imaginamos será de luchas, pero que habrá que unir esas luchas y en eso estamos. Queríamos preguntarte detalles acerca de este tema. Sí, por lo pronto, para el 10 de febrero, que es la fecha potencial de tratamiento de la reforma laboral, está convocada un paro y movilización de las dos CTAs. Todavía no queda claro, la CGT lo anunció, pero no oficialmente, son todas versiones extraoficiales de la nueva conducción de la CGT, pero damos crédito a que eso suceda. Me parece que esa es la base, un plan de lucha que tiene que ser antes y después del tratamiento potencial de la reforma laboral, porque como lo decía Jorge hace un rato en el discurso central del acto de aniversario del partido,
es una derrota que nos retrotrae a más de un siglo atrás, ¿no? Ni siquiera el primer peronismo, ni siquiera a las luchas de los sindicalistas en los 30 y sobre todo en la organización de ese movimiento obrero argentino en esa década, y que efectivamente nos pone en un lugar de precarización y de explotación de nuestra clase mucho más grave del que ya vivimos en estos 2 años de gobierno de Milei, donde el trabajo se precariza, los sueldos se deprecian, el costo de vida está por las nubes y efectivamente para la clase trabajadora vienen siendo años de supervivencia, de no poder pagar más y otras cuestiones centrales para la vida, que me parece que el objetivo de la reforma laboral, que es una reforma a pedido de Estados Unidos, que es una reforma a pedido de las cámaras empresarias, tiene que ser un objetivo de todo el movimiento obrero organizado, de todo el movimiento sindical, para derrotarlo, no solo en el Parlamento, que es una primera etapa, sino en las calles a lo largo de todo el año que estamos comenzando. Guadalupe Viñola Flores, que ya formó parte de este acto con un discurso muy encendido y combativo como de costumbre y una reflexión puntual también sobre cómo la juventud está atravesando este proceso y cuáles son los principales desafíos, no solo para la FEDE, sino para la juventud en su conjunto. Bueno, hola a todos. Bueno, primero como desafío para la juventud es un poco sobrevivir, porque es un poco lo que nos proponen, lo que nos ofrece este sistema. Un poco Nacho lo decía recién, en términos de la reproducción material de la vida misma, el tener un trabajo, el poder comer, el poder proyectar una vida en función de una profesión, de estudios, acceso a la salud, a la vivienda. Efectivamente es una tragedia que hoy atravesamos las nuevas generaciones en este contexto de crisis civilizatoria del capitalismo, pero hay todo otro costado que no se cuenta, que es toda esa juventud creativa, revolucionaria que viene hace años luchando y construyendo en las calles, desde el arte, desde la defensa de la educación pública, otras formas de estar, pensar el presente, pero sobre todo el futuro. Así que tanto desde la Federación Juvenil Comunista, pero como parte de esa generación que se anima a pensar otro tipo y a construir otro tipo de humanidad, es que vamos a seguir luchando para hacer la revolución acá en Argentina. Muchísimas gracias, Guada, y concluimos entonces con la cobertura del acto por el 108 aniversario del PC acá en el Comité Central.